En la parte inicial de esta carta, cuando empezamos hace unos meses, Pedro había trazado un recorrido con esos pasos o etapas para nuestra salvación. Nos la recuerda a nosotros y se la está recordando a los destinatarios originales de ella. Esto lo vemos entre los versículos 2 y 12, está hablando de la salvación. Y esto lo ha hecho para que luego y de una forma ya más firme a ellos y a nosotros, nos exhorta a vivir una vida coherente con ese apellido que tenemos nosotros de cristianos. Esto lo estudiamos en los últimos 2 sermones y lo vimos entre los versículos 13 al 21, donde era ya un llamado a ser santos. En la palabra podemos entender que, ya que han sido salvados por un Dios santo, sean santos como Él es santo. Y lo que veremos hoy es ya una concreción. Y quizás para entenderlo nos podemos preguntar, para ser prácticos, para ser pragmáticos, ¿de qué se trata? Y la pregunta es, ¿qué cualidades externas vemos de tal salvación? De tal santidad, porque hay gente que pertenece a la secreta, o sea, son salvos para ellos, la gente se da cuenta que son salvos después de años y años que han interactuado con ellos, entonces eso se tiene que notar. Ahora, esa salvación, ese proceso de santificación, eso nos capacita para algo. ¿Para qué nos capacita? Y tiene que ver con lo que vimos hoy. Es para el amor fraternal no fingido. Es para amar. En la versión de las Américas dice para un amor sincero. En la Reina Valera dice para un amor fraternal no fingido. Y créanme, esto es grande y tiene un gran compromiso, porque recuerden en Gálatas 5:22 que dice que el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor. El fruto del Espíritu es amor. Hay una base humana, una base divina para alcanzar ese amor fraternal. Un segundo punto, y es ese medio divino para ese amor fraternal, la palabra. Y tercero, ¿cómo para qué? ¿Cuál es el significado de ese amor fraternal? ¿Para qué el Señor nos está pidiendo que tengamos ese amor fraternal? Bueno, para iniciarlo vamos a mezclar estos versículos que estamos en un orden que el Espíritu Santo ha dado, se lo dio, y para nosotros entenderlo un poquito y tratar de agrupar ciertos sentidos, voy a leer los versos que tienen que ver con esa primera parte. Una base humana, una base divina para alcanzar el amor fraternal. Dice así, versículo 22, parte A, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. La parte A del 23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra que vive y permanece para siempre. Verso 24, porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba, y la hierba se seca y la flor se cae. ¿Qué tenemos acá? Dentro de nuestra vivencia como creyentes, el amor es una prioridad. El amor es una prioridad. Es esa evidencia para mostrar no solo que tenemos un Dios que nos ama, sino que nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Un resultado de esa conversión es la manifestación de un amor verdadero, pero con una característica, tiene que ser fraternal, o sea, que se hace entre hermanos. Como dice la versión, la de las Américas, dice que sea sincero, o sea, sin mentir, o sea, sin fingirlo. Al inicio del párrafo dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, encontramos la explicación de nuestra transformación, de esa base en términos humanos, porque dice que obedeciendo a la verdad. ¿Cómo? Hemos obedecido el Evangelio de la gracia de Dios, han sido purificadas nuestras almas y por tal motivo nosotros amamos a nuestros hermanos.
Hemos obedecido el Evangelio. No hemos sido unos autómatas, sino que nosotros lo hemos obedecido. Hay una parte humana ahí. Ustedes han sido purificados. Pedro escribe que sus lectores ya han sido limpiados. No es su intención tratar de meterse en un acto religioso o tratar de decir que tenían que lavar sus cuerpos con algo o hacer ciertas abluciones rituales para dicha purificación. No. Y nosotros debemos remitirnos a la palabra para entenderlo, y nos encontramos con dos pasajes que nosotros ya vimos. Juan 13:6, vamos ahí por favor, Juan 13:6. Dice así la palabra del Señor. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. La respuesta ya de Simón: Señor, no solo mis pies, sino también mis manos, sino también mi cabeza. Y miren lo que dice el Señor. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis, aunque no todos. Ahora, más claro lo podemos entender en Juan 15, 2 capítulos más adelante, Juan 15:3. Miren cómo dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué es lo que limpia? La palabra. La palabra es la que limpia. Y me acuerdo de ese cuento que ya tal vez lo he contado, pero de pronto hay alguien que no lo ha escuchado, de ese anciano que estaba leyendo la escritura y el nietecito le decía: abuelito, abuelito, ¿usted por qué todos los días está leyendo ese libro? Y él le dice: hijito mío, es que ese libro es la palabra de Dios, entonces, pero todos los días lo lees. ¿Por qué lo haces? Entonces él le dice: mira, toma ese canasto en que tenemos la leña, el carbón, ¿cierto? Y ve con ese canasto de mimbre, a 10 metros estaba el río, ve y tráeme agua. El niño cogió el canastico, fue allá, y como era un canasto de mimbre, obviamente el agua se fragua, se sale de ahí, y cuando llegaba no decía nada. Le decía: vuelve otra vez, y así volvió como 3 o 4 veces, ya más rápido, nunca traía nada. Y le dijo el abuelito al niño: cuéntame cómo está el canasto. Abuelito, está limpio, ya no está limpio, ya no está sucio de hollín. Esa es la palabra, es ir a ella, ir a ella, ir a ella. Por eso el repetirla no es religiosidad, el repetirla es nutrirnos con la palabra, así es. Más adelante, ya estamos hablando de la base de los términos humanos. Más adelante, en el verso 23, Pedro nos enseña esa base de términos divinos, y estos se dan porque al haber obedecido nosotros, al haber creído en el Evangelio, Dios nos hace renacer, nos regenera por la obra espléndida del Espíritu Santo, y con esa nueva vida espiritual estamos capacitados para amar. Amar como ellos dicen que se debe amar, ¿cierto? La consecuencia de esa obediencia a la verdad, que es la referencia directa del Evangelio, es la purificación de nuestras almas. Si fuera por la responsabilidad humana, mis hermanos, que se esperara que amáramos como Cristo a su medida, seríamos un fracaso total. Total. Somos un fracaso total. Por eso es que, gracias a Dios, la responsabilidad humana va acompañada con la intervención soberana de Dios. Lo que hace posible ese amor especial, fraternal, sincero en nosotros, no es solamente nuestra capacidad para obedecer la verdad, sino el poder regenerador de Dios. El secreto de nuestro comportamiento diferente al resto de personas es ese nuevo nacimiento, es nuestra nueva vida en Cristo. Ese nuevo nacimiento nos dará vida eterna, pero por medio de ese nuevo nacimiento espiritual se produce una vida incorruptible, no como la que nosotros obtenemos por nuestro nacimiento natural. El viejo hombre, nuestra naturaleza caída, la carnalidad, no puede entrar en el reino de Dios.
1 Corintios 15:50 nos refuerza lo que acaba de decir cuando dice: pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. No pueden heredar el reino de Dios, ni lo verán, como le dijo el Señor a Nicodemo en Juan 3:3, que le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede, imposible, se necesita nacer de nuevo. Recordemos que nosotros ya vimos quizás en el primero o segundo sermón, hablamos de esa esperanza viva de una herencia incorruptible, y eso lo vimos en el versículo 1, perdón, en el capítulo 1, versículos 3 y 4, lo leo para ustedes. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, ¿para qué? Una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Es muy grande la herencia. Esa semilla, la semilla que Dios siembra en nosotros, que es su palabra, es indestructible y produce vida indestructible. Las semillas en sí, el tema de las semillas producen vida. Usted tira la semilla se muere en la tierra y produce algo, un árbol, una flor, algo produce. Nuestra simiente, la del hombre, la de nosotros, tiene también esa capacidad de producir vida, el óvulo y el espermatozoide, pero esta vida que se produce con estas semillas es efímera, no es para siempre. Y el texto nos lo recuerda en este verso 44, en este verso 24 que vimos ahora. Es más, es una reproducción de Isaías 40, del 7 al 8, y dice así: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae. Esa semilla, la nuestra, tiene que ver con eso. Nosotros somos efímeros, lo nuestro es efímero, lo que tiene valor de eternidad es lo relacionado con Dios. Por otro lado, tenemos otra semilla, o sea, la simiente sembrada por el Espíritu Santo, cuya potencialidad también es la de crear vida, pero no temporal. No temporal, es crear vida eterna para siempre. Juan 3:6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y esta, él le dijo a Nicodemo que esta sí verá el reino de Dios, porque miren como lo que acabamos de leer en el verso 23a, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible. Y acuérdense que estamos hablando del amor. No se nos pierda que el tema principal es el amor. La simiente es la naturaleza divina de Dios que reside dentro del Hijo de Dios. Pedro está vinculando la semilla imperecedera con la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, que es el medio divino para ese amor fraternal, que es nuestro siguiente punto. Verso 23, la parte B, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, y el verso 25, que es el refuerzo que dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os es anunciada. Es demasiado claro lo que el apóstol, lo que Pedro quiere decir, lo que quiere recalcar es esa idea de lo que es la palabra, de lo que es el amor y de dónde viene. Primero habla de una salvación, luego habla de una santificación, y después, miren, ya después que son salvos, que están en el proceso de santificación, que están buscando la santidad, ustedes tienen que demostrar eso con amor. Y eso viene ¿de dónde? Viene de la palabra. Pedro se refiere acá a la característica de activa y de eficaz que tiene la palabra, porque miren cómo dice, la palabra de Dios que vive, es activa, es eficaz, es coincidente con una referencia que también hace Pablo en Filipenses 2:16, que dice: asidos
de la palabra de vida. O sea, agarrados de la palabra de vida para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he recorrido en vano, ni en vano he trabajado. Quizás Pedro y Pablo dijeron lo que dijeron, inspirados por las palabras ya entregadas por el Espíritu Santo al profeta Isaías, en los versos, en su capítulo 55, versículos 10 a 11. Vamos ahí, por favor. Isaías 55, 10 a 11. Dice así la santa palabra del Señor: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Quién habló ahí? Dios. Ninguna palabra, ninguna que salga de la boca de Dios es anticuada. Ninguna palabra que salga de la boca de Dios es en desuso. No. Y como nosotros contadores tenemos una palabra que llama obsolescencia de los activos, ninguna palabra del Señor tiene obsolescencia. Jamás. El texto dice permanece, o sea, no puede ser modificada. Toda se cumple, y las promesas que cumple se cumplirán, todo, no caduca, la palabra de Dios no caduca, su vigencia es permanente. Miren cómo dice Mateo 24, 35, todos se lo saben, lo van a terminar en corito: el cielo y tierra pasarán, pero ¿qué? Mis palabras no pasarán. El cielo, la tierra, esto tiene fecha de vencimiento. En algún momento sonará esa final trompeta, seremos levantados de acá, la tierra se encenderá en fuego para ser recreada por Dios, y en ese momento hasta ahí pasará el cielo, pasará todo, hasta ahí sus palabras no pasarán. En referencia a las Escrituras, Jesús declaró, miren lo delicado, que ni una jota, que era la palabra más pequeña del alfabeto hebreo, ni una tilde, que era una marca pequeña, pasarían de la ley, sino hasta que todo se cumpliera. Qué delicado es modificarle jotas y tildes a la palabra del Señor. Cuando hay personas en iglesias pentecostales que se paran y dicen, el Señor me dijo. Wow, si eso no tiene artículo, versículo, si eso no tiene nada de eso, o capítulo, si no tiene nada de eso, no lo crean. El Señor me dijo esta mañana, se sentó al lado de mi cama. Wow. Así. Estos símbolos pequeños, esa J y esa tilde, si se quitaran, cambiarían las palabras hebreas. Por eso es que lo dice, y eso lo encontramos en Mateo 5:18 o en Lucas 15:16. Mateo 5:18, Lucas 15:16. El carácter inmutable de Dios se ve reflejado en su palabra inmutable. Su palabra no cambia. Dios creó el universo por su palabra. Acuérdense que hace poco les dije que todavía llegan a la tierra luces de estrellas o luminarias que fueron creadas por Dios por su palabra. Qué cosa tan extraordinaria. Esas luminarias escucharon la palabra cuando fueron creadas por Él. Qué cosa tan extraordinaria. Salmo 33:6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Salmo 33:9 dice: porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Amén. Dice un comentario: por tanto, no debe sorprendernos que la nueva creación sea asunto también de la palabra de Dios. El creyente, cuando escucha la proclamación del Evangelio, la recibe, o en palabras de Santiago, capítulo 1, versículo 21, la parte B, que dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas.
Y esta palabra, continúa la referencia, potenciada por el Espíritu de Dios, se arraiga en él y empieza a crecer y florecer hasta dar fruto al Espíritu, cuya primera manifestación es ¿cuál? El amor, Gálatas 5:22. Es así porque la palabra de Dios, aunque se dirige en primer lugar a nuestra mente, luego alcanza nuestro ser y habla a nuestra conciencia, nuestra voluntad y nuestro espíritu. Hebreos 4:12, que muchos lo conocemos también, porque la palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz, ¿y qué? Y más cortante que espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra, estoy hablando de la palabra del Señor. Mira la potencia, mira la fuerza que tiene. Es una palabra hecha a la medida para la comprensión humana. Esa palabra nos va a iluminar, nos va a hacer consolar, nos va a edificar, nos va a denunciar inclusive. Es una palabra tan eficaz en su potencia recreadora como lo fue su poder creador al principio. Yo lo he dicho, yo creo que no es mío porque no soy tan inteligente, que es más grande el cambiar ese corazón de piedra, cambiar ese corazón de piedra que la misma creación. Yo no lo dije porque no soy tan inteligente, de verdad. Juan 5:24 dice: de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene ¿qué? Vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 6:63 dice: las palabras que os he hablado, ¿qué? Son espíritu y son vida. Entonces la palabra es esa forma en que nosotros nos cimentamos de esa manera, para poder ¿qué? ¿Para qué? Para amarnos. Y ese es el significado de ese amor fraternal. Y lo vemos en ese versículo, el capítulo 1, versículo 22b, pequeñito. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Todo lo que hemos hablado para llegar a eso. Amarnos de esa manera. Él lo quiere de esa manera. ¿Fácil? No, no es fácil. Fuimos purificados, para que lo miremos otra vez, para que podamos desechar, para botar aquello que tenemos dentro de nuestras vidas, y es una cosa que parece como una sanguijuela pegada en nuestras vidas, y es el egoísmo y el orgullo en nuestros corazones. Eso se pega así como, ¿no han visto a las personas que entran a un pantano y salen con esas sanguijuelas pegadas? Que es bregando de las arrancar. Ese orgullo y ese egoísmo que tenemos en nuestros corazones levanta un muro como de hormigón para el desempeño del amor sincero y fraternal solicitado en esta palabra. Tenemos que derrotar el orgullo y derrotar ese egoísmo. Todo aquel que se hace llamar hijo de Dios debe demostrar esa realidad de su fe amando entrañablemente a sus hermanos. ¿Ya le está llegando a la mente cositas? Muy bien. Estamos aquí, hermanos, ¿cierto? Primera de Juan 3:14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿sí o no? En que amamos ¿qué? A los hermanos. El que no ama a su hermano, ¿permanece dónde? En la muerte. Dice que permanece en la muerte. Versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. No obstante, aunque el pecado no reine en nuestros corazones, ya no es el rey del pecado, porque pues ya ha sido, Jesucristo lo derrotó en la cruz del Calvario, ese pecado ha sido aplicado en nuestras vidas, ya no reina en nuestros corazones, no somos títeres, sino que todavía ese pecado mora en alguna manera en nosotros. Hay una guerra civil dentro de nosotros porque hay un remanente de pecado que continúa activo en nuestros corazones, y el objetivo principal contra nosotros, ese ataque contra nosotros, es alejarnos de Dios y es movernos a vivir una vida muy centrada en nosotros mismos, en ese egoísmo y en ese orgullo. Y nosotros lo alimentamos. Usted tiene un perro bravo y un perro
noble. Pues si usted le da más comida al bravo, ese más te tirará a morder. Si usted le da más comida al otro, se alimentará ese y el otro se morirá. El hecho de que nuestras almas hayan sido purificadas no nos convierten como esos autómatas, como unos títeres programados para amar. No, somos seres humanos que tenemos una voluntad propia, que tenemos un carácter, que tenemos una autodeterminación nosotros para tomar la decisión de actuar bajo la cobertura del amor. Somos nosotros los que decidimos. Después de tener esa salvación, de caminar en santidad, somos nosotros los que tenemos que tener ese amor. Y si no lo tenemos, no le echemos la culpa a Dios, somos nosotros. Es por eso que Pedro les dice, habiendo purificado vuestras almas para el amor fraternal no fingido. No, amaos unos a otros. Esa naturaleza humana que nosotros llevamos adentro, en primera medida tiende a que nosotros vivamos solo para nosotros mismos. Por tanto, nosotros debemos luchar en derrotarla, en evitar esa tendencia, y créanme, en dependencia del Espíritu Santo debemos tomar la decisión de amar a nuestro prójimo y de una manera especial a nuestros hermanos en Cristo. Y fuera de eso el Señor nos dice que amemos también ¿a quién? A nuestros enemigos. A los enemigos. Por la gracia común, nosotros tenemos una gracia especial, pero la gracia común hace que los seres, los incrédulos, se amen entre ellos, pero no estamos hablando de esa clase de amor. Es un amor, del de nosotros debe ser un amor purificado, porque tenemos un alma regenerada. Solo por la obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre es que alguien puede amar y tener esa clase de amor. Solo por eso. Por eso es que la Biblia presenta ese amor con una etiqueta especial. Le coloca un rótulo especial como excelencia de los cristianos. Juan 13:34. Un mandamiento que nuevo os doy. Que os améis unos a otros como ¿quién? Como yo. Hablando del Señor Jesucristo, porque está en rojo, vea. Lo que está en rojo es que lo dice Él. Porque yo os he amado, que también os améis unos a otros. Está diciendo como Él, un amor que total, sacrificial. Esta clase de amor toma al Señor Jesucristo como nuestro modelo, porque Él dice, amen como yo. Entonces el modelo del Señor Jesucristo, Él se encarnó, fue a la cruz del Calvario, murió por aquella gente que no lo amaba, que eran sus enemigos, que lo odiaban, y dice, es con esa clase de amor que se deben amar los unos a los otros. Juan 13:35, en esto conocerán a todos que sois mis discípulos, si tuviesen amor los unos por los otros. Por esta clase de amor seréis identificados, porque solo los cristianos pueden amar así. Solo los cristianos pueden amar así. Comentando Súgel esta porción de la carta, dice lo siguiente: en el idioma griego, yo no sé griego, el idioma griego posee varias palabras para designar el amor, pero la que más se usa en el Nuevo Testamento es la palabra ¿qué? Ágape. Es la palabra ágape, que es la que Pedro usa en nuestro texto al ordenar que nos amemos unos a otros. A menudo se ha dicho que el amor ágape se distingue porque es un amor sacrificial, como lo dije ahora, y ciertamente es una clase de amor que nos lleva al sacrificio, si es necesario, continúa el pastor. Pero lo que distingue el amor ágape de los otros tipos de amor es que va más allá de las emociones y más allá de lo espontáneo. No es querer porque tenemos empatía, no es querer porque me siento también contigo, te amo. No, no es ese amor, no es. Pero el amor ágape está por encima de eso. Es un amor de principio que conquista nuestra voluntad y nos mueve deliberadamente a buscar el bien de otros, sea que nos agraden o que no nos agraden. Y dice al respecto el comentarista William Barclay, un estudioso del Nuevo Testamento, experto en el griego. Yo no soy experto en el griego, me pego de los que son expertos en el griego.
porque ya no me da tiempo, ya lo que me falta llego a pie. Tengo casi 63 años, ya como estudiar griego en este momento queda como... No he aprendido el español del todo ahora para meterme en el griego. Bueno, entonces vos y yo no vamos a estudiar griego. Muy bien. Mire lo que dice William Barclay, mire qué tan teso como dice. Este ágape, o sea, este amor cristiano no es una simple experiencia emocional que nos viene espontáneamente. No, es un principio deliberado de la mente, una conquista deliberada, una proeza de la voluntad. Es la facultad, mire lo que dice, de amar lo que no es amable. De amar lo que no es amable, de amar a la gente que no nos gusta. El cristiano demanda que tengamos en todo tiempo cierta actitud mental y cierta inclinación benevolente hacia los demás sin importarnos su condición. Fin de la cita. Yo con eso, ese hubiera sido el sermón. O sea, si hubiera leído eso, hubiéramos salido más rápido, porque si ya tienen que arreglar el salón. Es imposible alcanzar ese nivel de amor conquistar de ese modo nuestra propia voluntad en nuestras propias fuerzas. Pero la buena noticia es que Dios, por lo que vimos ahora, ha transformado nuestros corazones y ha puesto su gracia a nuestra disposición para que podamos amar así. Por eso esta clase de amor se usa como parámetro de evaluación para saber si somos cristianos o no. No es si sabemos 25 versículos en ráfaga, de memoria. No es si he estudiado no sé cuántos comentarios bíblicos. Y eso es muy bueno. Teología es maravilloso, eso es encantador. Pero de eso no se trata. Estoy demostrando amor. Tengo amor por aquellos que no quiero querer. Porque es que además no los quiero querer. Pero tengo que quererlos. Si tú amas a los que te aman y haces bien a los que hacen bien, ¿qué haces? Esa es la pregunta que hace el Señor en Mateo 5:47. Miren cómo dice desde el 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Hablando el Señor Jesucristo. ¿No hacen también eso los publicanos? Y el 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también eso los gentiles? Es un reclamo del Señor. Eso es lo que hacen los inconversos. Lo que distingue a los cristianos es el hecho de que ellos puedan amar como Dios ama. Vamos a Mateo 5:43, por favor, para que vamos terminando. Hay Biblias que tienen títulos. ¿Cuál es el título que dice ahí? Amad a vuestros enemigos, dice otra, o sea, depende de la versión. Amad a vuestros enemigos, verso 43. ¿Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? ¿Cierto? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Wow. Verso 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sí, porque uno diría, no, es que eso se necesita, uno tiene que ser perfecto. Entonces el Señor ya en el versículo 48 le dice, sean perfectos como yo soy perfecto, sean santos como yo soy santo, amen como yo amo. Y es muy bueno y chévere predicar eso, pero hay que llevarlo de la prédica, de la escucha, de guardarlo a la acción. Eso es lo que hay que llevarlo. Dios nos amó cuando no merecíamos ser amados. En el momento en que no merecíamos nada, absolutamente nada de eso, fuimos amables. Es más, cuando éramos, podríamos decir, qué pena, en comillas, desagradables para Él. Teníamos el puño levantado contra Él. El mundo para nosotros era lo mejor, la panacea, éramos felices.
en los deleites del mundo, lo que estábamos haciendo. Y en ese momento nos amó cuando no debíamos ser amados. Pero aún así nos amó desde antes de la fundación del mundo y nos escogió para hacer una obra transformadora en nosotros que nos convirtiera en personas amables y que amáramos y fuéramos también nosotros unas personas que la gente notara algo en nosotros. Y ahora nos dice, ámense así, porque de ese modo mostrarán a todos que sois mis hijos. Para los amigos, aquellas personas que aman, claro, esa gracia común que ha dejado Dios sobre la tierra, por eso no nos hemos destruido completamente, porque hay una gracia común que no permite que hayan 200 Hitleres, 300 Petros, 300 otros de esos, ¿sí o no? Entonces, esa gracia común que existe en la tierra entre la gente, una gente querida. Yo le decía a alguien, hay mamás rusas que no creen en Dios, pero son completamente amorosas. Rusas. Ellas, por no creer en Dios, tampoco es que sean unos ogros y estén matando a sus hijos y comiéndolos, no. Hay un amor que ha permitido el Señor por su gracia común, y ese es el amor que posiblemente la gente o los amigos que no tienen a Cristo pudieran ver. Si ellos vieran dentro de la vida que ellos llevan en el mundo, vieran esa enemistad completamente, pues no querrían ese amor. Es un amor que tiene el mundo, pero es un amor que no es un amor que es entregado por Dios, que es nutrido por su palabra. Entonces, a los amigos, créanme, lo que ustedes aman, como lo aman, ese no es el verdadero amor. El verdadero amor lo encontramos nutrido por la palabra del Señor. Quien escucha la palabra del Señor conoce el verdadero amor. El conocer a Cristo conoce el verdadero amor. Conocer al Espíritu Santo se conoce el verdadero amor. Conocer al Dios Padre se conoce el verdadero amor. Al conocer la palabra del Señor conocemos el verdadero amor. Así que el hecho de que las personas conocen tanto el mundo y lo dominan y creen que son capaces de eso porque son tan buenos. Mi abuelita era tan buena, pues ella no creía en nada, pero era tan buena. ¿Ah? No, total, pero eso no es así. Así que amigos, vayan a Cristo, vayan en arrepentimiento y fe, y Él les dará, los llenará de ese amor que es un amor único, el amor de Dios. Para la iglesia, esto es una llamada de atención a la iglesia, ¿no? A pesar de ser una iglesia tan pequeña, aquí hay desamores. Y somos pequeñitos. ¿Qué tal que tuviéramos 100 más? ¿O 50 más? Aquí hay desamores. Aquí hay desamores. Entre hermanos nos hemos tratado mal. Tenemos cierta vaina con algún hermano. Hasta conmigo. O hasta con Esteban, no sé. Pero de verdad, aquí, pequeñita, tenemos problemas como iglesia. Y eso no está bien. Porque tenemos que reflexionar de verdad qué estamos haciendo aquí. El cumplir como cumplíamos cuando íbamos en la iglesia católica, que decíamos, ¿ya fuiste a misa? Ay, sí, ya fui a misa, hermano. O sea, me madrugué y fui a misa. O aproveché que pasé por una iglesia, era el sábado a las 8, y como ellos dicen que si usted va el sábado después de no sé qué horas, le sirve para el domingo, entonces pasé y entré, lo más de chévere, 35 minutos, un curito lo más de querido. Entonces, ¿será que estamos pensando que porque vinimos, entonces ya nos pusieron el chulito, domingo, vino, no vino, las peras vinieron, no vinieron, colóquenle una X, ¿sí o no? Cosas como así. Liliana vino, no, Liliana vino. Y Liliana dice que yo la regaño que porque le tengo inquina, porque nunca es capaz de juntarme un mes seguido viniendo. Ella dice que yo la tengo montada. Acuérdeme, dentro de 8 días apenas la vean y dice, Liliana, ¿sí o no? Entonces, ese es el tema, de verdad, nosotros aquí tenemos desamores. Limemos esos desamores, porque el Señor no le gusta. No es que a mí no me guste, no le gusta al Señor. Porque hemos escuchado su palabra, porque debemos amarnos entrañablemente. Mire cómo dice, es que amaos unos a otros entrañablemente, o sea, de las entrañas, o sea, con un corazón puro. Es que desde las entrañas es un amor por ahí metido. Usted ha visto las que uno dice cuando se enamora, que las mariposas.
que sintió mariposas porque se enamoró, es porque es entrañablemente de adentro. Ese es el amor que nosotros debemos tener. Así que si el Señor toca tu vida y tienes algún desamor, vaya buscando la forma de hablar con esa persona y limen aspereza. Amémonos todos, amémonos por favor.